este año el informe llega, como todos sabemos, en un momento incierto, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, la guerra en Oriente Próximo, esa invasión que parece nunca acabar de Rusia a Ucrania, pero sobre todo los hechos que nos han movido últimamente, que no esperábamos, como la DANA o el apagón o la crisis energética, que nos recuerdan que vivimos en un mundo donde finalmente lo imprevisible es lo único seguro. Y es precisamente en ese contexto donde Iberoamérica se mira con otros ojos. No solo por su potencial económico y humano, sino por la resiliencia que tienen sus economías, sus sociedades y sus mercados. La región presenta, como siempre, desafíos, cambios políticos, la llegada de Milei a Argentina, la izquierda desfigurada en Colombia, pero también oportunidades de repensar estrategias, diversificar riesgos y sobre todo establecer vínculos económicos, que es lo que le gusta a las empresas y a los mercados. Este año tenemos el honor de contar con México como país invitado. Agradezco especialmente la presencia de Óscar Esparza, jefe de la Cancillería de la Embajada de México aquí en España, y aprovecho para saludar y reconocer el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha asumido valientemente como mujer y como gobernante los grandes desafíos del país con visión y con determinación. Las empresas españolas encuestadas, más de 150, nos ofrecen un mapa claro de expectativas, pero también de preocupaciones, apuestas, y como cada año este informe no solo recoge datos, sino también señales esperanzadoras, en algunos casos, en otros casos bastante inquietantes, pero todas necesarias para la toma de decisiones de los gobiernos. Con esta breve introducción, pues damos paso a las intervenciones que nos ayudarán a todos a entender, a debatir y a proyectar el papel de las empresas españolas en nuestra región. Gracias a todos los que hacen posible esta cita anual, y antes de comenzar con el análisis del informe, pues quiero presentar sobre todo en primer lugar al anfitrión. Es un honor contar con la presencia de don León de la Torre, el director de Casa de América. Desde que asumió este cargo hace como un año, usted ha reforzado notablemente la premisa de esa institución en labores culturales y artísticas, pero sobre todo ha dado un gran paso hacia adelante, lo veo yo, y hacia el futuro de la región, incorporando también de manera decidida temas de actualidad, el pensamiento joven, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, y además, embajador, me imagino también en un contexto de preparación para la próxima cumbre iberoamericana que será aquí en Madrid en el 2026 y que supongo yo que Casa de América tendrá un papel muy relevante. Le doy la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Bienvenidos todos a la Casa de América, una institución de diplomacia pública que lleva 35 años reforzando las relaciones entre España, Europa y las Américas, sobre todo América Latina y el Caribe, la comunidad iberoamericana, y como bien se ha dicho, en todos los ámbitos, no solamente en el cultural, en el científico y académico, sino también y mucho en el ámbito político, en el ámbito económico y comercial. Y hoy es un placer darles la bienvenida a esta institución, a la jornada en que presentamos el informe Panorama de Inversión Española en Iberoamérica 2025, elaborada por la Universidad IE, bajo el liderazgo del profesor Juan Carlos Martínez Lázaro, y con el apoyo de Iberia y Auxadi. Desde 2008, este informe analiza las tendencias y expectativas de inversión en Iberoamérica por parte de las empresas españolas y nos ofrece realmente una fotografía anual que refleja los retos y las oportunidades que las empresas españolas perciben sobre la economía y sobre sus negocios en Iberoamérica. Esta 17ª edición actualiza los datos y el análisis con la información facilitada por más de un centenar de empresas con inversión en la región. Su presentación tiene como objetivo debatir sobre las relaciones económicas y comerciales en el espacio iberoamericano y en esta ocasión, como ya se ha dicho, se pone un foco especial en México y agradezco aquí también la presencia del embajador alterno de México, con una mesa redonda para profundizar en los retos del país norteamericano y la región en el nuevo marco económico internacional. Y es que, como ya se ha dicho, el contexto mundial está cambiando a pasos acelerados. El orden mundial y el orden económico mundial está cambiando del multilateralismo más o menos asentado desde el final de la Segunda Guerra Mundial hacia unas nuevas tendencias más multipolares, más unilaterales y desde luego con un acelerón todavía mayor desde la asunción
de su segunda administración por parte del presidente Trump en Estados Unidos, que ha reactivado una agenda proteccionista, arancelaria, por supuesto, generando sobre todo incertidumbre. Y lo que probablemente los inversores más aprecian para dirigir su actividad es la certidumbre, es precisamente lo contrario, un orden previsible, un marco jurídico, y eso es lo que está cambiando y de manera muy acelerada. Y por eso distintas instituciones ya están haciendo proyecciones sobre los efectos que tienen las medidas y los anuncios, porque ya incluso los anuncios obviamente producen efectos y a veces nocivos, como son pues, la reducción del crecimiento económico previsto para los grandes países de América Latina y a corto plazo, desde luego, pues cómo ha afectado a las bolsas, a algunas decisiones de inversión empresarial, al consumo y, desde luego, a la inflación. Por lo tanto, es bueno que tengamos estos instrumentos como este informe tan completo y que sigue una larga trayectoria pues, de 17 años, pero que nos da una visión de primera mano de las personas que están tomando decisiones de inversión sobre el terreno y viendo los cambios día a día. Por eso es tan importante, lo que ya se ha anunciado también, que tengamos una relación estructurada en Iberoamérica. Para ello, pues de las distintas reuniones que se tienen, pero desde luego la Cumbre Iberoamericana del 2026 que se celebrará en España será una oportunidad de relanzar esa relación. Y quiero también citar la Cumbre UE-CELAC que se celebrará en Santa Marta, Bogotá, a finales de año, en noviembre, que también es un marco fundamental y también para las empresas españolas, puesto que las competencias en materia comercial y en inversión están ya en manos de Bruselas. Y por eso también es tan importante que continuemos cerrando la red de acuerdos de asociación, de protección de inversión y de comercio que tenemos en esa región, que es el marco más estable y más previsible que podemos tener. Cerramos con Chile en diciembre del 2023 la renovación del acuerdo de asociación, que es muy interesante para las empresas europeas y, desde luego, las españolas, pero nos queda todavía por concluir la tramitación del acuerdo con Mercosur, que hemos estado más de 20 años negociando, y también la actualización del acuerdo con México. Yo creo que esos son pasos que se van a dar desde la Unión Europea, pero con un claro liderazgo de España, siempre en defensa también de los intereses de la inversión española en el continente. Bienvenidos a Casa América y muchas gracias a Juan Carlos de nuevo por contar con nosotros un año más para presentar este informe y le dejo la palabra, entiendo. Muchas gracias. Bienvenidos a Casa América. A continuación, quiero presentar a Andrés Meolis, el director de Relaciones Corporativas de University. Esta prestigiosa institución académica es sin duda la columna vertebral de este informe, gracias al compromiso que han tenido año tras año con un estudio riguroso, juicioso. Este análisis independiente y de diálogo global pues es una herramienta, como lo dije anteriormente, para empresas, para sociedades, sobre todo para los gobiernos y las personas que toman decisiones. Andrés, gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Permítanme unas palabras en nombre del IE, de IE University. En primer lugar, gracias a todos por haber venido, por estar presentes. IE en estos más de 50 años ha crecido mucho. Nos hemos desarrollado, así como empezamos como una escuela de negocios hace más de 50 años, hoy ya tenemos más de 6 escuelas, más de 10.000, 12.000 estudiantes en el campus, distintos campus en Madrid, en Segovia, en Estados Unidos, y nuestro compromiso con la investigación ha estado siempre, y bueno, creo que el informe de la inversión española en Latinoamérica muestra un poco ese compromiso de IE con la investigación. Como comentaba, hoy estamos presentes en todo lo que es el Higher Education, como se dice, con una escuela, con un paraguas de 6 escuelas distintas: la Escuela de Negocios, una Escuela de Leyes, una Escuela de Relaciones Internacionales, una Escuela de Arquitectura y Diseño, una Escuela de Ciencias y Tecnología, que para nosotros es realmente
importante, donde estamos apostando mucho a todos los perfiles, especialmente STEM, porque creemos que se necesita desarrollar esos perfiles en este nuevo mundo que vivimos. Y por último, una escuela de humanidades, que siempre ha estado presente en el IE, en el ADN, la importancia de las humanidades en todos los ámbitos. Y así como tenemos la universidad, tenemos las maestrías y también tenemos lo que es educación ejecutiva y la parte de relaciones corporativas que atendemos y damos soluciones más tailor-made o específicas a las empresas alrededor del mundo. Tenemos más de 80.000 antiguos alumnos alrededor del mundo, más de 140 nacionalidades presentes en el campus. Esto nos hace una escuela, si no una de las más diversas del mundo. Ninguna de estas 140 nacionalidades tiene más del 10%, inclusive la española. Así que realmente la diversidad entendida en el sentido amplio de la palabra para nosotros es un valor importante junto con la innovación y el emprendedurismo. Y como comentaba, haciendo unión a lo que comentaba al principio, el tema de la investigación. Obviamente, al ser una institución educativa, para nosotros es un compromiso y bueno, está presente como columna vertebral. Quiero agradecer a UXADI, quiero agradecer a Iberia por acompañarnos. Realmente es importante contar con empresas, contar como este tipo de empresas como son UXADI y Iberia, para poder desarrollar estas investigaciones, estos informes que nos sirvan a todos, que sirvan a la comunidad en general. Así que sin más, en nombre del IE, muchas gracias. Gracias por estar presentes, gracias a Casa América por acogernos un año más y bueno, disfrutemos del informe. Muchas gracias. A UXADI y Iberia, nuestros grandes aliados en este informe. Pues justamente vamos a hablar con Víctor Salamanca de UXADI, una de las empresas patrocinadoras de este informe y un referente indiscutible en servicios de outsourcing, de valor añadido, en contabilidad, gestión financiera, recursos humanos, presente en casi todos los países de Iberoamérica y, si no estoy mal, como 50 en el resto del mundo. Por eso le da la experiencia tener una visión directa y práctica del entorno de los negocios de la región y del mundo. Han sabido ustedes valorar lo que muchas veces destacamos en este informe, que es el capital humano, lo hablamos el año pasado, que es uno de los mayores atractivos de la inversión de las empresas españolas en Iberoamérica y así lo han demostrado año tras año. Pues Víctor, gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Buenos días a todos. Es un honor darles la bienvenida a este evento tan especial para nosotros. Hoy nos reunimos para presentar una nueva edición del informe Panorama de la inversión española en Iberoamérica. Vivimos momentos desafiantes con grandes retos y si ediciones pasadas de este informe eran necesarias, el correspondiente a esta edición tiene incluso mayor relevancia, consecuencia, sin lugar a dudas, del nuevo contexto económico mundial y el papel que puede jugar el eje Europa-Iberoamérica, especialmente el papel de España como segunda potencia inversora en la región. La llegada de la administración Trump y su política arancelaria de Make America Rich Again genera alguna certeza, como que el mundo ha cambiado, pero también muchas incertidumbres, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el máximo inversor en América Latina, en Iberoamérica. La profunda conexión histórica y cultural entre España e Iberoamérica han sido y son claves para la atracción de la inversión española en la región y su consiguiente desarrollo económico. La apuesta ha sido clara y decidida, pero es que las industrias como la energía, las telecomunicaciones, la infraestructura o los servicios financieros continúan ofreciendo un terreno fértil para la inversión. La llegada de nuevas políticas económicas y monetarias nos obliga a reflexionar sobre cómo Europa e Iberoamérica pueden unirse para enfrentarse a las nuevas amenazas y salir ellas fortalecidas. Desde nuestra experiencia asesorando a muchísimas compañías, más de 1.500 compañías, en su implantación en el exterior y llevan 45 años, llevando su contabilidad, impuestos, servicios corporativos en materia legal,
Incluso asesorando en materia de transfer pricing, hemos sido testigos del significativo crecimiento económico de la región y del nacimiento de nuevas y prometedoras avenidas para la inversión. España y las empresas españolas no pueden permitirse no seguir invirtiendo en la región. Este informe pretende contribuir aportando claridad respecto a lo que los directivos de empresas españolas piensan sobre el presente, pero también sobre el futuro de la región iberoamericana y, por tanto, del papel que la inversión española juega y que jugará. No quiero finalizar sin antes agradecer a todas las empresas participantes su inestimable aportación, y es que sin ellas no habría informe. Al Foro de Marcas Renombradas por su colaboración, a Casa de América por ser anfitriones un año más, a Iberia por patrocinar junto con Ausadi y, por supuesto, al Instituto de Empresa y, en especial, al profesor Juan Carlos Martínez Lázaro por sus horas de dedicación y esfuerzo para que un año más podamos contar con este informe, que es, sin lugar a dudas, una referencia. Muchísimas gracias y bienvenidos. Y, por supuesto, es un placer presentar a Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina. Están aquí, como dije antes, no solo por el compromiso y como patrocinadores, sino porque son la compañía que representa como nadie ese puente vivo entre España y América Latina. Leí que lo decías en algunas entrevistas, de que Iberia es una aerolínea española, sí, pero con alma latinoamericana. Esa es una frase muy bonita y además se refleja en los datos, porque 5,5 millones de sillas en el 2024 entre España e Iberoamérica, pues dicen mucho. Gracias, Marina. Gracias, buenos días a todos. Déjenme iniciar estas palabras con agradecimientos. Muchas gracias a Juan Carlos, a Igor, a la IE, a Ausadi y, por supuesto, a Casa América, que no pudiera ser un contexto mejor para poder hablar de Latinoamérica. Como recién estaban mencionando, la apuesta de Iberia por Latinoamérica no es nueva, sin embargo, se sigue reforzando y renovando. Estamos cerca de cumplir 80 años de conectar España con Latinoamérica y también Latinoamérica con el mundo. Nuestra inversión no es nueva, pero sí es constante y sigue creciendo. Como mencionaban recién, con una cifra histórica de 5,5 millones de asientos disponibles, para mí es un orgullo y para todos los que formamos parte de Iberia poder compartir la apuesta y el continuo crecimiento. En 2025 conectamos con 16 países y 18 ciudades en Latinoamérica y hace un par de semanas atrás anunciamos el crecimiento, nuestra expansión con no solamente asientos adicionales, sino nuevas ciudades conectando Recife y Fortaleza en Brasil. Es cierto que la historia y la cercanía entre España y Latinoamérica es una relación que para nosotros nos llena de orgullo, por supuesto, y a mí me gusta compartirlo. Iberia es una empresa española y creo que la fusión de Iberia, la presencia de Iberia en Latinoamérica es una conclusión puntual de lo importante y de la relevancia que pueden tener las inversiones de las empresas españolas en Latinoamérica. Con casi 156.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, y aproximadamente 3.200 millones de euros a los productos brutos internos de Latinoamérica. Para mí es un placer y es un orgullo representar a Iberia en este foro. Nuestra apuesta continúa, crece, seguimos expandiendo y, como para poner esto en contexto, en algunas de las principales ciudades de Latinoamérica nosotros estamos movilizando aproximadamente 2.000 personas todos los días entre Ciudad de México, Argentina, Colombia, pero nuestra expansión es mucho más. Seguimos creciendo capacidad en Brasil, Chile, República Dominicana, Perú. Realmente el compromiso existe y damos pasos quizás cortos, pero firmes para mantenernos. Definitivamente esto es un hito más en nuestra historia, pero sin ninguna duda no solamente es capacidad nuestra apuesta, sino también en los pilares que forman parte de la estrategia de Iberia, como la sostenibilidad, y para mí es sumamente relevante contarles que
hemos logrado reducir las emisiones de carbono con el cambio de la flota. Estamos operando los aviones de largo radio que vuelan a Ciudad de México, a Colombia y a Argentina con nuestros Airbus A350. Esto porque forma parte de una estrategia que no solamente busca generar prosperidad y poder aportar a las economías, sino también cuidar el entorno como uno de los pilares de la sostenibilidad que tenemos dentro de Iberia. Es para mí un placer. Muchísimas gracias a todos por darnos un espacio y estamos aquí en contacto. Bueno, y sin más dilación vamos a dar paso a lo que nos ha convocado hoy, ¿no? Lo que refleja este informe. Solamente quería comentar, el año pasado cuando estábamos aquí, el marco en el que se presentó este informe era la incertidumbre. Todavía Donald Trump no había llegado al poder y no sabíamos qué iba a pasar con este terremoto político. En este momento, pues ya está Donald Trump en el poder. Un año después, todas las piezas globales han cambiado. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de E-University y director de este informe, será el que nos cuente qué aspectos han sido positivos, cuáles negativos en relación con la inversión española en la región a raíz de todos estos cambios que han sido significativos en el mundo. Gracias, Juan Carlos. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en la presentación de esta 17ª edición del informe. Muchísimas gracias a Casa América y a su director especialmente por acoger una vez más esta presentación. Muchas gracias a nuestros patrocinadores y a todo el equipo de Ausadia, a Iberia, gracias a la colaboración del Foro Español de Marcas Renombradas y muchísimas gracias también al equipo de comunicación del IE que siempre nos apoya en este evento. Bueno, pues vamos a hablar de las principales conclusiones. Un año, todas las personas que me han precedido pues lo han destacado. Un año donde la incertidumbre es la palabra quizás que mejor define la situación económica a nivel global y que también define la situación económica en Iberoamérica. La llegada de Trump o la vuelta de Trump a la Casa Blanca pues ha puesto patas arriba todo lo que es el entorno geopolítico, distintos conflictos que hay, desgraciadamente, alrededor del mundo, pero también en el panorama económico, básicamente por esa política comercial tan agresiva que digamos, se ha anunciado, se ha implementado en parte, se ha pausado y realmente lo que ha generado es una incertidumbre muy importante a nivel económico. Bueno, entrando en el contenido del informe, este año empezamos preguntando pues, a las empresas dónde están y en esto no hay muchas sorpresas. México, nuestro anfitrión hoy en día, nuestro país invitado, pues es el lugar donde se concentra el mayor número de empresas en su conjunto, con gran distancia sobre Colombia, Chile, Perú, Brasil o Argentina. Este es donde hay más empresas españolas presentes, aunque las pymes, ese es el conjunto, las pymes están más presentes en Colombia. De las pymes que hemos encuestado, pues más de la mitad están en Colombia, un 45% en México y en Chile, Brasil, Perú, etcétera. ¿Cómo va a ser la situación económica en 2025? Pues yo creo que nadie lo sabe, realmente nadie lo sabe. Lo que se sabe es que va a haber incertidumbre y que no va a ser lo que en principio estaba previsto. Antes les hablaba de esa imposición de aranceles, que ahora están pausados en gran medida, pero independientemente de que estos aranceles se retiren, el daño en los mercados y en la actividad real ya está hecho. Por tanto, lo que se intuye es que va a haber menos crecimiento, pero tampoco es posible cuantificar cuánto va a ser de menos ese crecimiento, porque es difícil saber al final qué va a ocurrir, si cuando llegue julio los aranceles serán reimpuestos en su totalidad, parcialmente, si habrá nuevas medidas, realmente es muy complicado. Lo que sí que es cierto es que las empresas todavía mantienen un optimismo y nos dicen que, en gran mayoría prevén que la situación en 2025 sea similar a que hubo en 2024, que no fue un año malo para Latinoamérica, un año en el que al final la región creció un 2,4 por encima del 2 pronosticado. Es verdad que un 2,4 nos puede parecer una cifra elevada para los crecimientos que últimamente viene teniendo la región, pero si lo comparamos con los niveles de crecimiento que había en los años 50, 60 y 70, pues realmente es poco. Ahí es donde encontramos quizá el gran talón de Aquiles de la economía iberoamericana, el bajo crecimiento en su conjunto.
conjunto. Crecer un 2,4 puede parecer bueno a tenor de lo crecido en los últimos años, pero realmente si lo analizamos bien, lo pensamos bien, son cifras bajas, ¿no? Bueno, esa es una situación que consideran que va a estar parecida, que no va a haber grandes cambios. Seguramente muchos de esos cambios que pueden producirse, bueno, pues irán llegando a lo largo del año, afectarán más a unas economías que a otras en función de su exposición a la economía norteamericana. Por tanto, lo que percibimos es que realmente ante la falta de concreción de cuáles van a ser los efectos de la política comercial norteamericana, las empresas piensan que la situación puede ser similar. Y los problemas o los riesgos que encuentran en sus inversiones son similares a los que había el año pasado, pero es verdad que hay algunas variaciones. Este año preocupa más los tipos de cambio, la volatilidad en los tipos de cambio. Estamos en un momento donde la relajación de las políticas monetarias por parte de la mayoría de los bancos centrales de la región está chocando con esos tipos de interés que de momento se mantienen en pausa en Estados Unidos. Se han producido episodios de volatilidad cambiaria en muchos países y eso de alguna manera afecta mucho a las inversiones y a la marcha de los negocios que tienen las empresas españolas así. La inflación era el año pasado el parámetro que más se destacaba. Este año hemos visto cómo las tasas de inflación en general se han ido reduciendo, lo que ha permitido, como decía antes, la relajación de la política monetaria, pero todavía, digamos, creo que es pronto para dar la batalla ganada a la inflación, sobre todo porque esa política comercial de Estados Unidos puede añadir tensiones inflacionistas no solamente en el mercado norteamericano, sino en el conjunto de la economía global y especialmente en Iberoamérica. Los altos tipos de interés, que también preocupaban mucho el año pasado, ya no es una preocupación tan importante. Decíamos que los bancos centrales de la región, en mayor o menor medida, han seguido durante 2024 y lo que llamamos de 2025 una senda de relajación monetaria, de bajada de los tipos de interés, y los cambios en el marco regulatorio, bueno, pues siempre están ahí y de alguna manera mantienen porcentajes similares todos los años. Si esto lo desglosamos por países, aquí sí que encontramos grandes cambios. La foto en el global no es tan diferente, pero sí por países. Y lo que nos sorprende es que Argentina, que tradicionalmente venía ocupando pues, los últimos lugares de la clasificación, junto a Cuba, Nicaragua o Venezuela, pues este año aparece en primer lugar. El año pasado ya hubo un cambio sobre la percepción económica de Argentina. En el informe del año pasado, como digo, estar en el pelotón de cola, pues apareció en la mitad de la tabla y este año encabeza. Y por el otro lado encontramos a México, que el año pasado era la economía que a juicio de las empresas españolas era la que iba a tener el mejor desempeño económico y este año nos la encontramos en la mitad de la tabla. La semana pasada, creo, salió el informe del Fondo Monetario Internacional, su outlook de primavera, y de alguna manera pues, venía a validar estas percepciones que tienen las empresas españolas. El crecimiento de México, estimado en el 1,2% para 2025 en el mes de enero, pues había sido rebajado hasta un entorno de leve recesión, 0,2, 0,3 negativo, mientras que Argentina aparecía como el país de la región que iba a tener un crecimiento superior, por encima del 5%. Por un lado, México pues probablemente es la economía que se va a ver más expuesta digamos, a la política o al cambio en la política comercial norteamericana y, por otro lado, pues el proceso de estabilización del nuevo gobierno argentino, del presidente Milei, pues ha conseguido de alguna manera estabilizar la caída de la economía argentina y ahora se encuentra en un momento de fuerte rebote de la actividad económica que recogen las cifras y también la percepción de las empresas españolas. Tras Argentina, Uruguay, República Dominicana, Costa Rica, países que tradicionalmente bueno, pues suelen mostrar un desempeño razonable en su actividad económica y así es reconocido por las empresas españolas todos los años. Quizá esta es la pregunta clave y donde hemos encontrado más cambios este año. ¿Qué van a hacer las empresas españolas? Al final el objeto de este informe, invertir más, invertir menos y evidentemente la mayoría sigue siendo abrumadora. El 63% de las empresas encuestadas tienen previsto incrementar sus inversiones o tenían previsto incrementar sus inversiones a lo largo de 2025. Y aunque el dato es muy importante, 63% es una clara mayoría, es la primera vez en muchos años que este porcentaje desciende bruscamente. El año pasado estábamos hablando del 76% y siempre nos movíamos en esos porcentajes, en torno a 3/4, por tanto ha habido una caída de 12, 13 puntos con respecto al año anterior.
y un incremento de ese porcentaje de empresas que este año prefieren mantener sus inversiones, no aventurarse en nuevas decisiones a la espera de que se aclare el panorama económico. En el caso de las pymes, si desglosamos por las pymes, pues todavía es mucho mayor este porcentaje. El año pasado hablamos del 80%. El 80% de las pymes tenían pensado incrementar su inversión a lo largo de 2024. Este año ese porcentaje se reduce solo a la mitad, al 50%. Si las grandes empresas tienen más dudas, en el caso de las pymes, siempre con menos músculo financiero, pues han de repensarse esta situación, puesto que se pueden ver más afectadas sus decisiones de inversión ante ese entorno global y esa incertidumbre de la que hablábamos antes. A la hora de incrementar esas inversiones en aquellas empresas que vayan a hacerlo, ese 63% o ese 50% de las pymes, pues los canales son los habituales, más o menos, los porcentajes varían muy poco. El crecimiento orgánico sigue siendo la principal vía de crecimiento en los mercados en los que están presentes, junto con la combinación entre ese crecimiento orgánico y nuevas adquisiciones. La vía de las nuevas adquisiciones tradicionalmente es utilizada como medio de crecimiento por un porcentaje, como vemos, muy, muy reducido de las empresas que piensan aumentar su posición inversora. ¿Y dónde van a invertir más las empresas? Pues lo que nos dicen es que los destinos tradicionales no cambian. Van a invertir más en México, es el país donde más empresas nos dicen que van a incrementar sus inversiones, seguido de Colombia, Chile, Perú y Brasil. México y Colombia destacan especialmente, y luego en un segundo pelotón encontraríamos ese orden. Chile, Perú y Brasil son los países donde hay más empresas que están dispuestas a incrementar sus inversiones en 2025. Como digo, estas son cifras que vienen repitiéndose. Estos países son los destinatarios. También es lógico porque son los países donde hay más empresas españolas o donde más empresas españolas están operando en este momento. ¿Qué encuentran las empresas españolas en la región? Bueno, pues no cambian mucho los porcentajes, son prácticamente calcados de años anteriores y claramente sigue destacando sobre los demás el atractivo que tienen los mercados internos. La mayor parte de las empresas españolas que operan en Iberoamérica están presentes en distintos ámbitos del sector servicios, en ese sector terciario tan amplio, y realmente en el sector servicios la clave es el desempeño del mercado local. Son distintos, normalmente los mercados son independientes desde el punto de vista de los servicios. Las empresas españolas pues dependen mucho de cómo funcione la economía, de cómo ese mercado pues esté, digamos, evolucionando. Por tanto, es el que más destaca. La mano de obra cualificada es siempre el segundo parámetro, y luego los demás pues hay pequeñas, como ven, los porcentajes son muy ajustados y están muy parecidos. México este año destaca prácticamente, aparece el primer país en prácticamente todos los campos en los que hemos preguntado, teniendo el mercado interno más atractivo, la mano de obra más cualificada, los acuerdos de libre comercio, bueno, estamos hablando del tratado con Estados Unidos, más favorable, también ese tratado con la Unión Europea que decía el director de Casa América que ha de ser revisado, la competitividad, la ubicación geográfica, es decir, México destaca de sobremanera en todos estos parámetros, ¿no? Y los riesgos, que siempre son importantes y están presentes, pues la inestabilidad política es por segundo año consecutivo el que más preocupa, ¿no? Hay determinada inestabilidad, hay procesos electorales que tendrán lugar este año, el año que viene, y de alguna manera hay cierta incertidumbre política. Y asciende mucho este año el tipo de cambio, lo veíamos antes reflejado. La inestabilidad en los tipos de cambio es algo que preocupa mucho a las empresas españolas a la hora de manejar sus negocios en la región. Hemos visto, como decía, pues fuertes oscilaciones en los tipos de cambio de algunas monedas, y eso es algo que preocupa. Evidentemente, en ese aspecto, Argentina pues todavía inmerso en ese proceso de evaluación o depreciación controlada del peso, y todavía con un tipo de cambio paralelo, pues encabeza la clasificación en ese aspecto, pero vemos que desgraciadamente pues Venezuela también encabeza esa clasificación negativa en muchos parámetros. Aquí hemos encontrado otro cambio. Cuando les preguntamos a las empresas dónde piensan que van a aumentar su facturación más en los próximos años, y creen que en Iberoamérica pues van a tener una facturación superior al mercado español, y es una cifra que veníamos teniendo pues en torno al 50% o incluso por encima del 50%. Este año la verdad es que esa cifra cae al 40%, y todavía mucho más bajo en el lado de las pymes, no llega ni al 30%, cae 10 puntos, y bien la tendencia de caída, sobre todo que se va viendo
viendo en las pymes. Bueno, aquí yo creo que volvemos a encontrar el motivo de la incertidumbre que va a pasar en la región. De aquí a 3 años, quién sabe, va a coincidir ese periodo prácticamente con la totalidad de la presidencia de Donald Trump, con lo cual no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir, de por dónde puede evolucionar, pero también es verdad que pesa la fortaleza del mercado doméstico. Los crecimientos de la economía española en los 2 últimos años, 23 y 24, y en lo que llevamos de este año, los datos del primer trimestre publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística, pues hablan de, digamos, certifican esa buena marcha de la economía nacional, ese crecimiento del mercado doméstico, y eso hace pues, que las empresas españolas se encuentren en este momento en el mercado local lo que no encontraban hace 10, 15 años cuando Latinoamérica fue la tabla de salvación para muchas de ellas. De hecho, y en este sentido, fíjense cómo el porcentaje de aquellas empresas que piensan que va a aumentarse, pues cae en Iberoamérica de forma importante, el 82% el año pasado, 80% en el año 2023, y cae a niveles del 64%. Y por primera vez, desde que hacemos este informe y desde que preguntamos a las empresas, nos dicen que su facturación va a aumentar más en la Unión Europea que en Iberoamérica, lo cual pues, no deja de ser también sorprendente teniendo en cuenta el mal desempeño que la economía europea en su conjunto viene teniendo desde digamos, la pandemia. El año pasado el crecimiento no llegó ni al 1%, este año pues, si llega será motivo de celebración. Las recientes previsiones sobre Alemania nos hablan, tras 2 años de recesión, de estancamiento, nos hablan de que este año la economía alemana no tendrá un crecimiento, estará en niveles del 0% a pesar del estímulo fiscal que el nuevo gobierno tiene pensado hacer. Por tanto, encontramos aquí un cambio. Por primera vez la Unión Europea supera, es verdad que no por mucho, a Iberoamérica en este porcentaje. Hay más empresas que su facturación, o que piensan que su facturación crecerá en la Unión Europea que las que piensan que lo hará en Iberoamérica en el medio plazo. Dentro de los riesgos, las empresas chinas, bueno, quizá no son todavía tan competidoras como podrían serlo, porque no están tan focalizadas, o al menos en el sector servicios, más en sectores industriales, pero ya empezamos a encontrar que esa preocupación aumenta. El 70% el año pasado pensaban que no eran competidores significativos, este año solo lo piensan el 55%. Todavía es una clara mayoría, pero vemos cómo, por contra, el porcentaje de aquellas que piensan que es una competencia importante aumenta del 15 al 25%. Poco a poco la expansión de empresas chinas y probablemente la expansión de empresas chinas que se va a dar de continuar esta guerra comercial, muchas van a encontrar, ya lo vienen haciendo, digamos, terceros mercados donde expandirse ante las dificultades que están teniendo y van a seguir teniendo en el mercado norteamericano, su gran destino hasta ahora, pues veremos cómo esa penetración de empresas chinas en América Latina será mayor y competirán en sectores en los que hasta ahora no lo hacían con intensidad con las empresas españolas allí instaladas. Este año nos hemos preguntado a las empresas desde dónde gestionan sus operaciones, ¿no? Y fíjense, la mitad lo hacen desde España y la otra mitad desde la región, teniendo en cuenta que Miami muchas veces ha sido considerada como la capital económica de América Latina. Aproximadamente la mitad de ellas lo hacen desde aquí y la otra mitad desde el otro lado del Atlántico. Y en aquellas que lo hacen desde el otro lado del Atlántico, les preguntamos siempre cuál es la mejor ciudad para instalarse. Y Ciudad de México pues sigue siendo imbatible. Su clima de negocios, su conectividad, son factores absolutamente fundamentales y además porque es el mercado donde hay más compañías españolas instaladas. Bogotá el año pasado se convirtió en la segunda plaza, digamos, adelantando a Miami. Este año pues más o menos la mantiene y Sao Paulo pues es la tercera. Esta es digamos, cuando les preguntamos por dónde colocarían sus cuarteles generales, cuando les preguntamos cuáles son las ciudades más, digamos, agradables para residir, donde preferirían los directivos españoles vivir, pues en este caso Miami es absolutamente imbatible, después Santiago de Chile, Ciudad de Panamá y Ciudad de México, que desgraciadamente pues se ve como ven penalizada por la seguridad, ¿no? Quizás no es el sitio que muchos directivos vislumbran para vivir allí con sus familias por el tema de seguridad, lo cual pues eso también afecta a su calidad de la vida familiar. Innovación, otro tema importante y que nos preocupa mucho, ¿no? Bueno, pues la verdad es que les preguntamos dónde
llevan a cabo sus innovaciones, donde las desarrollan o donde las implementan, y vemos que casi la mitad lo hacen primero en España, un 20% lo hacen antes en Iberoamérica en algunas ocasiones y pues, un porcentaje también cercano al 40% las implementan en ambos sitios, ¿no? Esto es un porcentaje que hemos visto que va aumentando, cada vez hay más empresas españolas que se las aplican o bien al mismo tiempo o en ocasiones antes en Iberoamérica esas innovaciones. Y aproximadamente el 40% de esas empresas han traído aquí a sus casas matrices innovaciones que previamente instalaron, aplicaron, desarrollaron en sus filiales iberoamericanas. Y, por último, el marco tributario. Bueno, el año pasado introducimos esta pregunta, la mantenemos. Le preguntamos a las empresas españolas cuáles son, a su juicio, los países que tienen marcos tributarios más complejos. Y los resultados este año con los del año pasado nos salen prácticamente calcados. Brasil, Venezuela, Argentina son, a juicio de las empresas españolas, los países que tienen marcos tributarios más complejos, más difíciles a la hora de gestionar sus inversiones. También les hemos preguntado si consideran que la fiscalidad española incentiva suficientemente la presencia o la expansión de empresas españolas en Iberoamérica, y la respuesta yo creo que es clarísima: no. No, el 80% piensan que esa fiscalidad no incentiva esa expansión internacional en la región. Y, por último, y ahondando en el tema de la fiscalidad, les hemos preguntado por los convenios de doble imposición y, bueno, una clarísima mayoría de ellas, más del 60%, piensan que sí, que son muy relevantes o relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión. En fin, estas son las conclusiones que hemos obtenido este año en la encuesta que hemos hecho a estas empresas, 105 empresas, divididas en porcentajes más o menos similares entre pymes, empresas medianas, grandes empresas, con distintos sectores, pues, de construcción, concesiones, ingeniería, el más relevante, sectores tecnológicos el segundo, manufactura en torno al 10%, energía, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una pluralidad de sectores. Quizá lo que destaca de esas inversiones de empresas españolas en Iberoamérica es que están presentes en multitud de sectores. Es verdad que la mayor parte de ellas del sector servicios, más que del sector secundario, del sector industrial, pero evidentemente muy desplegadas en muchos sectores, empresas desde que están solo presentes en un país hasta aquellas que están presentes en prácticamente todos los países de la región, empresas pequeñitas, grandísimas multinacionales. Bueno, en la encuesta que hemos hecho este año, pues hemos tenido la inmensa suerte, y quiero agradecer también a todas las empresas que nos han contestado y que han participado en este proceso. Y nada más, yo me despido, agradezco una vez más su presencia aquí, a nuestros patrocinadores, a Casa de América, y simplemente pues, les convino ya para el año que viene. El año que viene volveremos a presentar un informe sobre inversión española en Iberoamérica, y estoy seguro que ya con más de un año, con Trump en el poder, las conclusiones serán como mínimo apasionantes. Muchísimas gracias, como digo, por su presencia, y continuamos con el acto. Ya cada uno hará el análisis de estas conclusiones, pero a mí lo que me queda claro es que esa relación entre España y Iberoamérica sigue siendo muy fuerte, y además ante las adversidades como que se fortalece más, así que es una alegría. De todas maneras, pues vamos a dar paso ahora a la mesa redonda que, como dije anteriormente, está con México, país hoy invitado y que cobra especial importancia por esos desafíos que hablamos anteriormente, pero que también ha mostrado una gran capacidad de respuesta institucional y empresarial. Mientras van pasando a la mesa, yo solamente me limitaré a mencionar brevemente quiénes son los que nos acompañan, ya que será Luis Miguel González, director del Economista de México, quien hará las respectivas presentaciones. En esta mesa redonda, posibilidades de inversión en México, nos acompaña Óscar Esparza, jefe de la Cancillería de la Embajada de México en España. Podemos ir tomando asiento. Don Enrique Espinel, CEO de Civitatis. Marina Colunga, ya anteriormente la presentamos, directora comercial de Iberia para América Latina. Manrique Blenfont, director regional para Latinoamérica de Auxadi. Y como lo mencioné, modera Luis Miguel González, director editorial del Economista de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes. Imposible tener un mejor momento para tener esta conversación. Son tiempos interesantes. No me gusta la palabra incertidumbre porque parecería que uno se quita de encima la bronca y no termina diciendo nada. Me gustaría tratar de
apuntar una linterna, una lámpara a la incertidumbre. Veo mucho optimismo en ustedes para América Latina, para México, en un contexto complicado. Al mismo tiempo veo mucha cautela. Me gustaría que hablemos de este optimismo, de la cautela, que han aprendido de su experiencia en la región. Obviamente le dedicaremos más tiempo a México. Lo platicaba contigo ayer, Manrique, la importancia de decir, bueno, México es un universo en sí mismo, pero juega en América Latina, hay lecciones de América Latina que son aplicables a México, hay lecciones de México que son aplicables a América Latina, y en ese sentido tiene mucha lógica hablar de qué están viendo en México, qué están viendo en América Latina. Como mexicano, me gustaría enfatizar, para México es muy importante este espacio, es muy importante hablar de España porque uno de los grandes imperativos es diversificación. Estamos literalmente con el tema de Trump todos los días y siempre decimos, si nos hubiéramos diversificado no tendríamos muchas de las cosas que tenemos. Uno de los pocos casos de éxito de diversificación en España. España tiene mucha presencia en todos los sentidos, cultural, económica, de negocios. Me gustaría empezar, y si está de acuerdo Óscar Esparza en la embajada, dejaremos siempre al final, me gustaría que fuera una especie de apuntador de algunas de las cosas que nos digan nuestros panelistas. De acuerdo. Me gustaría empezar con esto de optimismo con cautela. Manrique, sí. No te tengo que decir, eres costarricense, pero ¿cómo ves México, cómo ves a la región 2025? ¿Cómo lo comparas con 2024? ¿Cuál es tu mejor escenario y cuál es tu escenario donde literalmente entras con más cautela? Claro, es tal vez el momento idóneo para tener esta conversación. Si algo nos ha enseñado la historia es que en los momentos de caos, de incertidumbre, es cuando tenemos la oportunidad de construir el futuro. E históricamente siempre ha sido así. Y estamos en un año que está cambiando las reglas del juego, no solo por el efecto Trump. Hay un montón de elementos adicionales como la automatización, la inteligencia artificial, que va a moldear el mundo tal y como lo conocemos. Y es en este momento que las personas y las empresas que tienen la visión de construir el futuro, quienes van a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces sí, es un momento caótico, es un momento complejo, pero es una oportunidad. Y es una oportunidad para entender dónde otros han tenido éxito y cómo podemos replicar ese modelo. Y la relación España-Iberoamérica es ciertamente uno de estos ejemplos. España, históricamente, ha sido el mejor embajador de Europa en Iberoamérica y el mejor embajador de Iberoamérica en Europa. Y es a partir de esta relación comercial que hemos tenido que España se ha convertido en el segundo o tercer mayor socio en prácticamente todos los países de la región. Entonces, sí, es un año para estar preocupados, pero es un año de oportunidades también. Dice Manrique, aparte de Trump hay que hablar de cambio tecnológico. Claro. Marina Colunga, Iberia apostó fuertísimo por crecer en la pospandemia y aprendió mucho de esa apuesta en tiempos difíciles. Ahora ya no hablamos tanto de pospandemia, sino la era Trump y otras cosas. ¿Qué esperan para 2025 y lo que sigue Iberia? Como compartía hace unos minutos atrás al inicio de la jornada, la apuesta de Iberia es concreta, es sólida y es firme en términos de expansión y aceleración de capacidad en Latinoamérica. Es verdad que México dentro de la región tiene un peso muy significativo en contribución para lo que es la región de Latinoamérica, porque fue el primer mercado en donde pusimos 3 vuelos diarios. Y es verdad que así como los aviones se llenan de los dos lados, ¿no? De España para Latinoamérica y también de Latinoamérica
para España. Yo creo que este entorno en el que se está viviendo en México, si bien a lo mejor estamos analizando esta relación de inversión desde España hacia México, también abre una cantidad de oportunidades, porque el mercado mexicano en sí mismo, y usted lo debe saber mejor que nadie, es muy grande, es muy fuerte, y ha habido una aceleración considerable de inversión mexicana que viene hacia España, y esto abre esta comunicación de dos vías que facilita la inversión y que de alguna manera también facilita la inversión de España hacia Latinoamérica y de Latinoamérica hacia Europa. Es verdad que México, siendo un país tan grande, creo que estamos por arriba. Yo vivo en México también, por eso aunque mi acento no lo diga, me siento mexicana muchas veces, con más de 120 millones de habitantes. Es un país que tiene una complejidad enorme, pero también que la iniciativa privada en México tiene un peso muy considerable en lo que tiene que ver con las economías. Prácticamente nosotros en Iberia vemos que las rutas siguen sólidas, el interés por viajar y por hacer negocios en México, y combinado con todas las opciones que México ofrece como destino turístico, siguen firmes. Hemos visto un crecimiento acelerado de la mezcla entre el negocio y placer. Nosotros lo denominamos como bleisure, ¿no? Como un viaje de negocios con un viaje de placer. Y nuestra capacidad es, vamos a cumplir ya 3 años casi con 2.000 personas todos los días, independientemente que el entorno competitivo de México es fuerte, porque hay otros players que tienen estas mismas rutas. Para el resto de este año no anticipamos un cambio considerable. Creo que puede abrir una ventana de oportunidad para todos aquellos inversores que quizás vean con un poquito más de precaución o de cautela hacia los Estados Unidos, y abre una ventana de oportunidad para México. México es un país que está muy directamente, digamos, muy relacionado y muy avanzado en un montón de industrias, y a mí me dio gusto ver cuando hablamos de mano de obra calificada, que si bien a lo mejor el porcentaje no es tan alto, es uno de los países que tiene mano de obra más calificada dentro de Latinoamérica, y nuestra apuesta continúa firme, y no solamente México como punta de lanza, si quieren, sino a lo largo de toda la región. Colombia es otro mercado muy relevante para Iberia, Argentina en este momento, con todos los indicadores macroeconómicos que pudieran despertar quizás preguntas. Nosotros acabamos bueno, hacia el último trimestre del año pasado, de instalar la tercera frecuencia. Y si bien es verdad que las economías a nivel global pueden contar una historia, el apetito por viajar, el apetito por invertir, el apetito por seguir reactivando los viajes de negocio, nosotros lo seguimos viendo, y estamos convencidos de que tenemos una ventana de oportunidad para mantenernos y seguir creciendo en esta conectividad doble, ¿no? En generar oportunidades de inversión, pero también en traer oportunidades de inversión. Me gusta mucho lo que nos contestas, Marina, porque de alguna manera nos obliga a complejizar. Decías tú, el turismo está cambiando, ya no hablamos de turismo de negocio separado de turismo de placer, sino esta mezcla. Y también nos dice, la relación México-España implica inversiones de ambos lados. Correcto. Y es parte de lo que capitaliza Iberia. Quiero pedirte, antes de pasar con Enrique, una sola cosa, y es un puente con lo que nos decía Manrique, la importancia de apostar en tiempos difíciles de baja visibilidad. Ustedes apostaron fuerte en un momento donde alguien diría, tenemos que ser cautelosos porque después de la pandemia no sabemos qué va a pasar. Apostaron muy fuerte por crecer en Iberoamérica y literalmente obtuvieron el resultado a haber tomado riesgo. Definitivamente se convirtió en una ventaja competitiva la capacidad de reaccionar y la velocidad en la que nosotros pudimos mantener y acelerar la capacidad con Latinoamérica. Es verdad, que, como lo comentaba antes también, que no es un mercado que acabamos de descubrir. Tenemos 80 años conectando Latinoamérica con Europa, pero cuando por una coyuntura que en realidad quizás a todos nos tomó un poco por sorpresa, que tuvo que ver con la pandemia, los mercados de Latinoamérica tuvieron una recuperación, quizás una apertura distinta al resto del mundo, y nosotros vimos una ventana de oportunidad de recuperar estos viajes y de empezar a recuperar estas rutas quizás antes que otros lugares en el mundo, y vimos que este apetito por el viaje, este apetito por quizás
distribuir los ingresos tanto de las compañías como de los individuales de otra forma, representaba una ventana de oportunidad. Entonces, hicimos toda una reingeniería de estrategia y hoy por hoy les puedo contar que Latinoamérica forma una pieza fundamental de la estrategia de Iberia. Nosotros a nivel interno nos organizamos de forma tal que hay toda una línea de trabajo dedicada a la expansión de Latinoamérica en un entorno donde los aviones en realidad es un recurso que está muy limitado. Todavía no hay toda la cantidad de flota que queremos. Con los XLR o con los A321 que acabamos de incorporar, vamos a poder sumar más rutas, pero en un inicio teníamos que elegir a dónde íbamos a poner los aviones que habían y Latinoamérica tenía un retorno probablemente más rápido y más firme que otros lugares y creo que fue la decisión indicada en donde el 2023 fue un año récord. Cuando hicimos nuestros números del 2024 todos dijimos, ¡ay! Bueno, vamos, y el 2024 fue todavía mejor que el 2023 y estamos pronosticando que es verdad que operar en Latinoamérica, y se los digo como latinoamericana, es complejo porque hay un montón de coyunturas que a lo mejor uno no considera cuando haces un business plan, pero la realidad es que independientemente de todas estas coyunturas y todos los ambientes, todas las situaciones quizás económicas y políticas que puedan generar quizás situaciones a las que hay que ajustarse, de todas maneras compensan el apetito por viajar y el apetito y las oportunidades para invertir. Y creo que de alguna manera, sin ánimo de simplificarlo, toda esta inestabilidad en los Estados Unidos abre una ventana de oportunidad para que los inversores miren hacia otros mercados y nosotros estamos listos para que esa conectividad los apoye. Me quedo con esto. La inestabilidad que está generando Estados Unidos nos va a hacer mirar otros lugares y ahí está América Latina, México. Enrique, tu empresa es una plataforma de servicios que está creciendo mucho en México. Primero cuéntanos qué haces, pero sobre todo cuéntanos cómo explicas el crecimiento y qué esperas para el futuro próximo. Pues muchas gracias para empezar. La verdad es que es un orgullo estar en esta mesa. Que seamos dos empresas del sector turismo ya dice mucho, pero que en concreto Civitatis esté aquí como una empresa que representa la economía digital, el emprendimiento, creo que también es una buena señal, ¿no? Creo que de las 80 empresas que he visto que participaban en el informe, somos pocas o muy pocas las que tenemos este enfoque y creo que representamos también una parte importante de la inversión y por lo tanto, muchas gracias. Civitatis, como decías, es una plataforma de reserva de actividades, visitas guiadas, excursiones, todo tipo de servicios en destino y estamos intrínsecamente relacionados con Latinoamérica porque nuestro enfoque, nuestro diferencial principal es ofrecer actividades en español por todo el mundo. Nacimos en España y obviamente para simplificar el viaje de los españoles cuando iban a cualquier destino del mundo, pero eso realmente nos permitió llegar muy fácilmente al mercado hispanohablante en general, porque al fin y al cabo estábamos resolviendo todavía también a estos viajeros pues esta parte del viaje que es la más importante del viaje, ¿no? Que es por lo que viajamos todos. Obviamente necesitamos la conectividad aérea y Iberia ha sido fundamental también en nuestro propio éxito, igual que otras aerolíneas, pero principalmente Iberia por la conectividad que nos permite con Latinoamérica y todo eso nos ha permitido desarrollar nuestra empresa en toda la región. Decías México, evidentemente las grandes economías como México, Brasil, Argentina este último año está siendo especialmente buena, han sido claves y vamos a seguir invirtiendo. Incertidumbre y cautela, sí, pero siempre la hemos tenido en la región, pero a la vez también ha sido una oportunidad para nosotros porque el resto de nuestros competidores, que son competidores globales, no han puesto foco en la región y nosotros sí. Entonces, eso nos permite realmente apropiarnos un poco, entre comillas, de la categoría, construirla, porque es una categoría relativamente nueva, no las actividades en sí, que eso existe desde que existe el turismo, pero la distribución, la reserva online unificada en una única plataforma es algo que realmente hemos empezado nosotros y por lo tanto nuestro crecimiento es muy grande. Este último año solo en México estamos creciendo un 60%, ¿no? Y en otras regiones, en otros países incluso más.
Enrique, me comentabas antes de empezar tu sorpresa entre comillas, es decir, el mercado interno de México es enorme. Hemos descubierto que está más allá de lo que habíamos previsto. Sí, bueno, me refería en ¿Cómo ese le sentido? explicarías a un español qué descubriste del mercado interno, qué te sorprende, qué sabías? Básicamente, el contexto actual, los mexicanos, uno de sus mercados principales a nivel emisor es Estados Unidos, en turismo emisor y receptivo también. Y lo que hemos visto es que está cambiando un poco estos últimos tiempos por un poco la coyuntura geopolítica hacia otros destinos, Europa, por ejemplo, pero también estamos viendo mucho turismo doméstico. Se está incrementando el turismo doméstico. También pasa en Brasil, un poco por lo que comentábamos en el informe, ¿no?, de la inestabilidad, un poco del tipo de cambio y demás, que hace que eso esté cambiando y que realmente la economía interna del país y el turismo interno del país pues realmente está compensando un poco ese cambio. A eso me refería. Buenísimo. Óscar Esparza, Embajada de México en Madrid, en España. Sí. Bueno, ¿Ya oyó a nuestros panelistas? completamente. ¿Ha oído usted a mucha gente interesada? ¿Cómo ve 2025 desde la Embajada comparado con otros años? Sí. ¿Qué nos puede contar? Sí, muchas gracias por la oportunidad que se nos brinda de tener esta conversación. Antes de pasar a la cuestión de comercial e inversiones, la relación de España con Iberoamérica, la relación de España con México, quisiera dar un contexto general de las relaciones. Todos sabemos de México con España son muy intensas, históricas y multidimensionales. Ambos países reconocemos el valor estratégico de esta relación, no solamente desde el punto de vista bilateral, sino del significado que tienen uno en el otro en su objetivo de profundizar las relaciones con la región del otro. Como se dice aquí, España es la puerta de entrada a la Unión Europea, a Europa en general, y México así lo ve, su relación con España, y España lo ve, su relación con México en cuanto a los foros de América Latina como la CELAC. Y sí, la relación es muy robusta, la relación comercial y de inversiones de España con México. Dentro de la familia iberoamericana son ambos países los que tienen el mayor volumen de inversiones, no solamente uno en el otro, sino en cualquier país de Iberoamérica. Estamos hablando de la segunda y tercera, México y España, segunda y tercera economías de la familia iberoamericana. Sabemos, España es el segundo inversor en México por detrás de Estados Unidos. Aproximadamente el 14% de la inversión que tenemos en México es española, en comparación con más del casi el 50% estadounidense, y seguida también después por países como Alemania, como Japón, Países Bajos. Por otra parte, sabemos que México figura entre los primeros países también inversores en España. De hecho, es el tercer país extra europeo, por debajo de Estados Unidos y Canadá, que tiene inversiones colocadas en España y por delante de países como Japón y China mismo. Y por ello, con respecto a inversiones mutuas, y como lo dijo Marina hace un momento, si históricamente se hablaba de unidireccionalidad de inversiones españolas en México, actualmente se puede hablar de la bidireccionalidad. Tanto España coloca, digamos, como inversión acumulada, dependiendo del año en que se contabilice, entre 70,000, 80,000 millones de dólares o euros. En México tiene colocadas entre 25,000 y 30,000 millones de dólares o euros en España. Y bueno, hace un momento también
se hablaba de las expectativas que se tenían con toda esta cuestión de inestabilidad en el comercio internacional sobre el crecimiento económico de México. Y bueno, para sorpresa de todo el mundo, los primeros meses de este año en la que se esperaba un decrecimiento, pues no fue así. Depende de los sectores en los que se vea, desde el 0,3 hasta el 0,8% hubo un crecimiento. Y desde luego es muy poco, pero aquí hay que tener en cuenta la tendencia. Y son, como se dijo también hace un momento, seguramente las expectativas que tenían no tomaban en cuenta los preparativos del gobierno de México con el Plan México, que fue presentado a principios de este año y que combina una relación entre gobierno y sector privado. Y digo, un poco más adelante me podré referir también sobre los objetivos y de qué es lo que se plantea con este plan. Muchísimas gracias, Óscar Esparza. Quiero ir contigo otra vez, Manrique. Servicios de asesoría en temas contables, laborales. ¿Qué tan complejo es para una empresa española estar en México? Ustedes especializan en empresas que están internacionalizando, abarcan varios países. ¿Qué tan complejo es México? Veíamos la tabla que presentaba Juan Carlos Martínez. No estamos en la parte más alta de complejidad, pero ¿cómo le platicarías a alguien en España? Ir a México es del 1 al 10 complicado, no es tan complicado, se puede. Claro. Doing business en México. Podremos hablar el mismo idioma, pero no siempre vamos a decir lo mismo. Cada país en América Latina tiene sus peculiaridades y es diametralmente distinto, aunque esté uno al lado de otro. El éxito de una inversión adecuada en América Latina es entender lo que se exige localmente y saber integrar esa realidad local con la estructura global o regional que tienen las empresas. Y es ahí donde nosotros hemos tenido una experiencia bastante amplia. En ese aterrizaje del modus operandi global que tiene una empresa con las especificaciones del país en donde está invirtiendo, que van a ser diametralmente distintas de un país al otro. Claro, compartimos temas que podrían hacer más fácil ese proceso, pero procesos como por ejemplo los contratos laborales, las nóminas, cómo se llevan, las declaraciones, las regulaciones de precios de transferencia. Cada país de América Latina baila a su propio ritmo y que por más que tengamos una dirección en conjunto, el éxito es entender ese ritmo local y poder interiorizarlo en el ecosistema de la empresa. Y es ahí donde tenemos una experiencia bastante vasta en ese aterrizaje, en las diferentes oportunidades que da. Y otra cosa que es interesante es que América Latina es tan variada que cada país tiene algo distinto que ofrecer. Algunos países ofrecen volumen para ventas, otros ofrecen experiencias como hubs para América, otros ofrecen conocimientos específicos. Por consiguiente, si realmente queremos sacarle provecho a esta nueva era, a esta etapa, hay que entender las características y los beneficios que cada país en la región puede aportar a su empresa y sacarle el mayor provecho. Me brinco tantito a Marina, quiero ir con Enrique. Hablamos de México y el informe solo se refiere a Ciudad de México. Por el tipo de empresa que eres, por los servicios que habla, abarcas todo el país, diferentes regiones. ¿Cómo describirías un país tan diverso, tan complejo para México? ¿Qué has aprendido tú como empresario de operar en diferentes regiones del país? Temas como seguridad física que aparece en el ranking, pero del otro lado diferentes experiencias, ¿qué es lo que te piden tus clientes? Sí, bueno, en primer lugar somos un marketplace, es decir que los operadores de esas actividades son empresas locales.
Entonces, nosotros estamos generando mucho volumen para empresas locales mexicanas, que no son Civitatis, sino son empresas que nosotros hemos seleccionado cuidadosamente y que cumplen, obviamente, todos nuestros estándares de calidad, etcétera, seguridad y demás, para poder brindar este servicio a todos los viajeros que enviamos de todo el mundo, básicamente, ¿no? Y bueno, operar en México tiene muchas ópticas, ¿no? Por eso digo, por un lado está el destino como destino turístico y por otro lado, para nosotros México es fundamental como mercado de origen también, como decía antes. De hecho, solo en abril tuvimos 100.000 mexicanos haciendo alguna actividad de Civitatis en México o fuera de México. Tenemos en México actualmente en torno a 18 personas de nuestra compañía y el objetivo que tienen es precisamente ese, están más en el lado de la generación de demanda y están muy próximos a nuestros partners locales, tanto de operación como de distribución, porque nosotros no solo vendemos al cliente final, al viajero final, sino que también colaboramos con agencias de viaje. Por ejemplo, tenemos más de 6.000 agencias de viaje que compran nuestros servicios en México. Aerolíneas, hoteles y otros partners del sector. Entonces, el equipo que tenemos allí tiene ese foco. Eso es un poco ¿Cuál es tu experiencia con los proveedores locales? Estamos hablando, normalmente son empresas pequeñas. Sí, son empresas muy pequeñas. ¿Cómo te va? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Son empresas normalmente muy pequeñas e incluso unipersonales, ¿no? Estamos hablando de una visita guiada en un pueblo mágico de México, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que esa labor es compleja, porque también estamos haciendo una función de digitalización de esas empresas, ¿no? Porque estamos ayudándoles a tener visibilidad, somos un escaparate para ellos y al final tienen que entender toda esta distribución online, todo lo que supone y un poco el modelo de intermediación que estamos proponiéndoles. Es un subsector dentro del turismo mucho menos maduro que pueda ser el transporte o el alojamiento, ¿no? Que ya es totalmente digital. Sin embargo, aquí ha tardado más, está muy atomizado, muy fragmentado, muchas empresitas pequeñas y bueno, esa es la clave, estar cerca de ellos. En Latinoamérica en general creo que es muy importante esa cercanía, por eso tenemos pues esa fuerza comercial local y la realidad es que estamos muy contentos y con perspectivas muy positivas, como digo, tanto como destino como mercado emisor. Marina, 3 vuelos diarios a México. ¿Qué sigue para Iberia en México? ¿Qué sigue? Bueno, entiendo que van fuerte por Brasil este año, pero ¿qué queda para México? Yo venía en el vuelo llenísimo y creo que es lo que nos está pasando a todos. ¿Qué sigue para México en Iberia? ¿Qué sigue después de tener 3 vuelos diarios? Creo que digamos, es una métrica fácil de compartir el número de asientos porque es una cosa concreta, ¿no? Lo que sigue para Iberia en Latinoamérica y lo que sigue para Iberia, me atrevería a decir a nivel global, es una mejora continua de nuestra propuesta de valor, es un compromiso con la sostenibilidad y es una customización o personalización constante. Hemos incorporado la inteligencia artificial en las distintas fases de planeación de los vuelos, pero también a nivel interno para el entrenamiento, para los procesos. Entonces, en este momento nosotros no estamos visualizando crecer la capacidad que tenemos instalada, sí apostamos en sostener esa capacidad instalada, pero definitivamente nuestra aproximación o nuestra estrategia es de valor, es de seguir elevando la propuesta de valor en un mercado donde el entorno competitivo crece y sigue creciendo, y creo que recién lo decían todos los que estamos aquí en el panel, ¿no? México es un país muy rico, muy grande, y entonces hay muchos players que están mirando en esta ruta de expansión. Iberia hemos hecho un trabajo súper diligente en que desde el momento en el que pongas un pie en el avión te sientas que llegaste a España o empieces a disfrutar de tu experiencia de viaje, con la generación de un aplicativo que nos permita realmente elevar la experiencia con una propuesta gastronómica que te permite elegir qué tipo de comida quieres, con 3 cabinas. Los aviones que nosotros estamos operando en este momento tienen 3 cabinas.
La cabina business, la cabina premium economy y la cabina turista. No es ningún secreto que son vuelos largos los de Latinoamérica hacia Europa y de Europa hacia Latinoamérica. Entonces, tratamos de ofrecer 3 experiencias dentro del mismo tubo, digamos, que mantengan y sigan enfocándose en el valor de lo que Iberia puede ofrecer, y esa ha sido nuestra receta de éxito en toda Latinoamérica. Muchas gracias. Óscar Esparza, decía usted en su primera intervención, Plan México. Plan México significa más oportunidades para el sector privado, inversión pública importante, y hay un factor que genera incertidumbre, reforma judicial. Me gustaría que nos contara por el lado de lo positivo Plan México, claro, por el lado de cautela, solamente, judicial. sí, un poquito antes nada más, ahora que se habla, que Marina hablaba de los 3 vuelos diarios, bueno, pues hay que decir que hay 8 vuelos diarios, Iberia tiene 3, Aeroméxico tiene 3 también de la Ciudad de México, pero hay de Monterrey, hay de Guadalajara, son diarios también, entonces, pues es una cantidad enorme también de digamos, interrelación. A ver, para hablar antes de hablar de Plan México, bueno, hay que tomar en cuenta que México, se ha dicho en este panel, es un actor clave en el comercio internacional. Dependiendo de cómo se cuente a Hong Kong, si como parte de China o como economía por separado, pues México estaría en el 9º o en el 10º lugar de exportador mundial, y eso lo hace atractivo también para las inversiones, obviamente, ¿no? Bien, el Plan México se ha propuesto, bueno, eso en cuanto digamos a exportación. En cuanto a la medida del Producto Interno Bruto, pues México está en el lugar número 12 mundial. Y entonces el Plan México se plantea posicionarlo entre las 10 primeras economías en el mundo, incrementar también la inversión con respecto al Producto Interno Bruto en este sexenio, pasarlo a un 28% del Producto Interno Bruto, y poder alcanzar 277, casi 300,000 millones de dólares de inversión en estos 6 años, ¿no? Esto para generar también 1,5 millones de nuevos empleos en sectores estratégicos. Bien, en resumen, las líneas del Plan México es llevar a cabo una infraestructura masiva para activar precisamente la inversión y el empleo, incrementar los incentivos fiscales concretos para atraer mayor inversión, y una cosa importante, como se ha dicho también, como se dijo aquí, es importante, es la simplificación radical de trámites con ventanilla única. Con respecto a los retos que se tienen, ¿no? Usted se refirió a la nueva manera en que serán elegidos los jueces en México, el Poder Judicial. Bueno, pues el próximo mes, por primera vez, es un fenómeno inédito. Está convocados a una elección popular, yo creo que es bastante positivo. Desde luego, como es un fenómeno, digamos, es la primera vez que se va a hacer, desde luego de que hay mucha expectativa. Y en cuestión de las inversiones que pueda haber, no creemos que sea un factor que desincentive. Nosotros vimos, precisamente México está en el primer lugar prácticamente en todas las ventajas competitivas en relación de las que se preguntó a los eventuales inversores, y eso es la expectativa que tenemos nosotros. Muchas gracias. Veíamos las tablas comparativas y decíamos, México ofrece mercado interno grande, ofrece capital humano, aparece, me llamaba la atención, en ciudades. Tú vives en Ciudad de México, ¿verdad? No, en realidad vivo en Cancún. Anda. Pero bueno, alguien tiene que hacer la parte difícil de este negocio y me tocó a mí.
¿Cómo es vivir en México? ¿Cómo le contarías a un español que es? A ver, creo que mi opinión va a estar bastante viciada porque hace 30 años que vivo en México, mis hijos son mexicanos y mi marido es mexicano, así que acá los dos mexicanos sabrán que los mexicanos nacemos donde nos da la gana y entonces yo resulta que nací fuera, pero me siento mexicana. Creo que siempre, y esta es una historia que se traduce a lo largo de toda Latinoamérica. Es verdad que nuestra región, y México no es la excepción, tiene un montón de altos y bajos y de distintas historias, si las quieres contar. En mi experiencia personal de tantos años en México y de haber hecho negocios y de haber visto el negocio desde distintos ángulos, porque la verdad es que he pasado por distintas industrias, creo que es una tierra de oportunidades. Creo que hay un poder adquisitivo y una, digamos, realmente fuerte. Es un país tan grande, claro, cuando comparamos a lo mejor es difícil de dimensionar la cantidad de gente que vive en México y la fuerza que tiene el mercado interno. Son 130 millones O sea, de cuentas pasaditos. Pero claro, sí. Entonces, aunque quizás es verdad que hay distintos niveles en términos de poder adquisitivo o los niveles económicos pueden estar bastante distanciados, cada segmento tiene una población súper representativa y yo honestamente creo que México es una tierra de oportunidades. Lamentablemente siempre se escucha cuando uno ve las noticias o hacia afuera en México, en Latinoamérica y tampoco voy a, digamos, es obvio que soy argentina, siempre se escucha la parte, si quieres, lo peor de cada historia, pero la realidad es que vivir en México es probablemente una de las capitales, y sí viví en la Ciudad de México, una de las mejores capitales que he conocido en Latinoamérica. Hay que encontrarle la vuelta, es verdad. Hay cosas que funcionan mejor que otras, es verdad, pero creo que cuando uno se sabe adaptar, y creo que lo que dijo él es clave. Estamos acostumbrados a hablar de Iberoamérica como si fuera una sola cosa o de Latinoamérica como si fuera una sola cosa. Creo que México es un país muy distinto a lo que es Brasil, muy distinto a lo que es Colombia, muy distinto a lo que es Argentina. Y si las empresas tienen la capacidad de entender esas idiosincrasias, creo que en general sigue habiendo oportunidad, con mano de obra calificada, con poder adquisitivo, porque aunque pareciera que a lo mejor la historia que se cuenta de las inestabilidades sociopolíticas y económicas pueden tener un impacto, también hay un poder adquisitivo en todos los países de Latinoamérica sumamente representativo, y entonces ya sea que tu negocio sea de volumen o de premium, creo que sí, que es una apuesta bastante segura donde hay todavía mucha oportunidad para descubrir. Muchísimas gracias, Marina. Manrique, me quedé desde ayer que te conocí con curiosidad de preguntar, relación Costa Rica-México desde el punto de vista de negocios. Estamos hablando, tú representas una empresa española, radicas en San José, pero viajas mucho a México. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué nos puedes contar desde el punto de vista de competitividad, de experiencia, facilidad para hacer negocios? La relación Costa Rica-México, con excepción del fútbol, es una relación muy sana. Ya les mandamos al Piojo. El Piojo es el entrenador de fútbol. Uno de los principales inversionistas en la región centroamericana es México. Tenemos mucho en común y México siempre ha sido un líder regional en reformas, en cambios, en reestructuración. Y ayer hablamos del tema de la seguridad social de Costa Rica, por ejemplo, que fue inspirada en la estructura mexicana en su momento. Entonces, en México siempre hemos visto un aliado, y creo que México ha visto en Centroamérica también históricamente un aliado. Ahora bien, hay que reforzar esa relación para tener estructuras y tratados que permitan una inversión mucho más fluida entre ambas regiones y que podamos fortalecernos conjuntamente. ¿Qué papel juega España en esta relación? En algunos casos España termina siendo un elemento clave en esta mezcla para que nos llevemos bien, que superemos a veces diferencias o historias de no compatibilidad. Claro, siempre, y sobre todo una economía como la costarricense, que somos escasos 5 millones de personas, es importante tener ofertas de servicios y beneficios que le permitan integrarse con el mercado global, con el mercado norteamericano, con el mercado europeo, con el mercado mexicano,
Y ciertamente toda la inversión que llega desde afuera nos obliga a que la oferta local se pueda adecuar lo mejor posible a lo que se requiere en la estructura global. Enrique Civitatis, ¿cómo comparas tu operación México con el resto de América Latina? ¿En qué se parece? ¿En qué es radicalmente diferente? En realidad es bastante parecido, porque en la economía digital realmente no hay tantas fronteras. Pero bueno, nosotros nos organizamos en 4 hubs, digamos. Por un lado tenemos México, desde donde gestionamos también Centroamérica. Por otro lado, Colombia, donde gestionamos todo el eje andino, y Argentina para el cono sur y luego Brasil, que casi es un continente en sí mismo. La estrategia varía, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo que cada país es un mundo. Los retos, sin embargo, en nuestra categoría son parecidos. Por ejemplo, los medios de pago, ¿no? En una plataforma digital es fundamental, ¿no? Y la situación en Latinoamérica es muy curiosa y muy diferente a casi cualquier otra región. Hay más de 60 tipos de medios de pago digitales entre todos los países y eso es realmente muy complejo para una plataforma como la nuestra y suele ser una barrera también para ir a la región. Luego hay temas de fraude, hay una serie de circunstancias que hacen que sea un poco más compleja la operativa habitual de un e-commerce, pero luego, por otro lado, nuestra aportación de valor, como decía al principio, es sobre todo el servicio, el producto en español en todo el mundo. Entonces, esa forma de llegar al cliente es realmente muy parecida. El éxito que estamos teniendo en el lado B2B o B2B2C a través de partners, como decía antes, desde aerolíneas o agencias de viajes sobre todo, está siendo muy grande. Por otro lado, el B2C nos cuesta un poco más construir el brand awareness, la marca que, por ejemplo, en España hemos logrado, pero bueno, realmente, como decía antes, nuestro proyecto es mucho menos maduro que otras grandes empresas que llevan muchísimos más años allí y, por lo tanto, nuestro crecimiento es muy grande, muy fuerte y vamos a seguir en esa línea, pero bueno, el reto, como digo, es parecido en toda la región. Muchísimas gracias. Óscar Esparza, ¿en qué es diferente 2025 de... Usted lleva 3 años en la Embajada de México en España. Sí. ¿En qué es diferente 2025 de lo que fue 2024-2023? Empiezo por las cosas obvias. Bueno, la llegada de la presidenta Sheinbaum. ¿Cómo cambia su agenda 2025, la agenda de la Embajada? Bueno, sin lugar a dudas, digamos que es por la incertidumbre, inestabilidad creada en el comercio internacional. Nosotros tenemos más del 80% de nuestro comercio abocado a los Estados Unidos, ¿no? Y en este sentido sí quiero destacar que la postura del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en esta coyuntura ha sido de una firme defensa de los intereses de México, pero al mismo tiempo ofreciendo cooperación, ofreciendo colaboración para salir de esta, digamos, de la eventual imposición de aranceles o otro tipo de dificultades, y creemos que está rindiendo frutos esta política, nada menos, por ejemplo, que el viernes pasado nuestro secretario de Economía, quien, por cierto, ha realizado innumerables viajes para entrevistarse con su contraparte en Estados Unidos, pues se consiguió que precisamente una de los rubros más importantes de nuestras exportaciones a los Estados Unidos, que son los componentes de automóviles, no fueran digamos, no les fuera impuesto un arancel adicional, y aquí estamos hablando, junto con los automóviles, del 25% de nuestras exportaciones a Estados Unidos. México, pues, es el 4º país más importante del mundo en exportaciones de automóviles. Y digamos, eso es lo que yo podría destacar de cambio. Por otro lado, también referirme al resultado que muestra este panorama de este año, pues nos está diciendo de que, independientemente de toda esta coyuntura,
España seguirá apostando muy fuerte por México. Y digamos, también destacar que si bien históricamente la inversión española se había abocado a la Ciudad de México, al Estado de México, a Nuevo León, ahora es primera, antes que la inversión de Estados Unidos, en varios estados de México, ¿no? Por lo menos en estados como Colima, Chiapas, Michoacán, Sinaloa y otros estados, ¿no? Digamos, eso es lo que destacaría. También destacaría de que, no obstante que Marina viva en Cancún, la Ciudad de México por 10º año consecutivo ha sido reconocida por los inversores españoles como digamos, la ciudad, como el destino favorito para asentarse, ¿no? Muchísimas gracias. Me gustaría cerrar. Imagínense el informe del próximo año. Y por un momento, ¿qué cambiarían? ¿Qué esperan que cambie? ¿Y qué les gustaría que cambiara? Estamos hablando de Trump. Mencionabas tú, y casi no le hemos dedicado tiempo, Manrique, cambio tecnológico, que viene brutal. ¿Cómo imaginan 2026 para la región y para México? Yo creo que va a ser un año donde se van a replantear muchas relaciones que históricamente se han dado por sentadas. Va a ser un año donde se va a reacomodar las fuerzas laborales de América Latina y España. Y también va a ser un año donde, si sabemos aprovechar las oportunidades que nos da la situación actual, podemos sacarle mucho jugo a la oportunidad de invertir en la región. Sí me gustaría cerrar tal vez con una idea que para mí es muy importante, y es, en los procesos de inversión nos mata no lo que sabemos que nos puede causar daño, nos mata lo que no sabemos que no sabemos. Y por eso es sumamente importante que en cualquier proceso de expansión se cuente con personas y con equipos que conozcan la realidad local, que estén en las trincheras y que le permitan entender cuál es el mejor mecanismo para sacar el mayor provecho a ese paso que está tomando la empresa. Muchísimas gracias. Marina, 2026, ¿cómo lo imaginas? A ver, yo creo que es importante entender la idiosincrasia de Latinoamérica y quizás México como una muestra de esto. La resiliencia es una constante. Creo que los mercados latinoamericanos son resilientes porque la gente es resiliente en Latinoamérica y en principio nosotros visualizamos un futuro fuerte, sólido, y estamos haciendo apuestas que, digamos, cuando una aerolínea abre una ruta o hace una inversión con tanto impacto financiero, son apuestas a largo plazo. Creo que la resiliencia existe. Cualquier situación que pudiera desestabilizar, hay que darle un poquito de tiempo en los mercados para que encuentren las alternativas. Sí creo que como digamos, de alguna manera replicando nuestra estructura, también cuando uno quiere hacer negocios en Latinoamérica y en México, pero en México o en cualquier otro país en realidad, tomar la oportunidad de recibir feedback de las personas que conocen los mercados es fundamental, por lo menos de entrada, no para que te corran tu negocio, pero sí para que te expliquen o te traduzcan en el entorno. Es como la frase de piensa global, actúa local. O sea, cómo tiene que traducirse cualquier emprendimiento, cualquier inversión que tengas capital hacia Latinoamérica en la realidad de los mercados. Iberia lo está haciendo, hemos encontrado una base muy sólida con las agencias de viaje, hemos encontrado alianzas muy sólidas con los gobiernos de los distintos países para poder seguir creciendo nuestra capacidad, y nosotros anticipamos que 2026 va a seguir siendo, a ver, las coyunturas de Latinoamérica van a continuar, pero la resiliencia latinoamericana al final hace que las cosas sigan funcionando y apostamos en eso. Mil gracias. Enrique, ¿cómo imaginas 2026? Estoy muy alineado con lo que está comentando Marina. Nuestra apuesta por Latinoamérica es muy firme y desde hace varios años, y va a seguir siendo así. El año pasado, hace 2, Argentina estaba en una situación diferente, al revés. Todo lo que se podía viajar era interno porque los argentinos no podían viajar fuera. Ahora mismo es al revés. Es un poco la zona
de Latinoamérica que está más fuerte, ¿no? Entonces, cada año cambia. La situación de la región es así, muy resiliente, pero nosotros estamos apostando porque sabemos que el potencial es muy, muy grande y lo estamos viendo, ¿no? Como decía al principio, nuestro crecimiento ahora mismo es del 60% en México, esperamos incluso más. La situación actual ha hecho que empiece el año un poco peor, pero ya estamos viendo que empieza a acelerar de nuevo y creo que en 2026 va a ser un año con más claridad y va a permitir que los viajeros sigan dedicando sus recursos a viajar, que es lo que venimos viendo estos últimos años, cada vez con una clase media mayor que está deseando descubrir el mundo, hacer experiencias y todo eso nos favorece. Además, cada vez es una región más digitalizada, como hemos dicho, cada país es diferente, hay países donde la bancarización incluso es muy baja, ¿no? Entonces, para el comercio electrónico, pues eso es un factor relevante. Otros al revés, que están muy avanzados, como Brasil, pero todo el contexto general de la región para nosotros es retador, pero a la vez realmente una grandísima oportunidad. Óscar Esparza, ¿cómo Gracias. imagina 2026? Bueno, Imagínense que estamos presentando el informe 2026. 2025, 2026 o 2025. Bueno, si me permiten cerrar con una nota optimista de la cual yo estoy convencido. Creo que en esta reconfiguración global del comercio, México puede surgir como uno de los principales beneficiarios. No obstante todo lo que se ha dicho, digamos, su estabilidad macroeconómica, su acceso no solamente al mercado de Estados Unidos y Canadá, sino al mercado de más de 50 países, lo hace muy atractivo para las inversiones y sobre todo también por un fenómeno del cual no hablamos, de este fenómeno que es la relocalización de empresas, porque digamos toda esta situación que se presenta entre las dos primeras potencias comerciales internacionales, pues hacen que otras empresas de otros países busquen otros lugares en donde tener fuentes de suministro y después plataformas de sus ventas, y México creo que está posicionado de una manera muy privilegiada. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar Esparza, muchas gracias, Enrique Espinel, Marina Colunga, Manrique Blem, y sobre todo muchas gracias a ustedes que nos estuvieron siguiendo con muchísima atención. Que tengan un excelente día. Felicidades, Juan Carlos, felicidades a Lía y muchas gracias a todos ustedes. Gracias.